Y ahora le voy a dar la palabra a Daniel Alonso Martínez, profesor de la Universidad de León. No sé si va a poder hablarnos sin reír, porque él siempre se está riendo. Un poco difícil. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde aquí, desde la Universidad de León, voy a intentar contaros un poquitín lo que estamos haciendo en cuanto al emprendimiento social. Muchas de las cosas que han comentado los compañeros de otras partes de España, la verdad que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo único que las peculiaridades de cada región, de cada provincia, pues hace que nos adaptemos un poco a esa situación, ¿no? Y eso lo hacemos desde dos puntos de vista. Por una parte, tenemos que tener en cuenta el entorno en el que nos estamos moviendo, y para ello, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues tenemos que ver un poco las empresas con las que podemos contar, los sectores que pueden tener un mayor éxito. Por ejemplo, en el caso de León, en una provincia de interior, no disponemos de la costa, luego los negocios varían también por ahí, y no solamente ese tejido empresarial, sino también ese tejido institucional, cómo está organizado ese territorio y también las organizaciones con las que nos encontramos de ese tercer sector, ¿no? En ese sentido nos encontramos con una parte bastante fundamental, que es la sociedad leonesa, ¿no? En este caso, la sociedad leonesa ha ido apostando durante varios años por ese tercer sector, por esas ONGs, esas acciones de voluntariado, pues de involucrarse un poco con la sociedad, ¿no? Y eso es importante porque se transmite a los estudiantes. Cuando nosotros nos llegan esos estudiantes a la universidad, nos llegan ya con esa concienciación social, ¿no? Lo preguntaba una persona, creo, en las preguntas del chat, si habíamos notado precisamente que los alumnos tenían ese mayor comportamiento hacia el emprendimiento social, o esa mayor intención hacia el emprendimiento social. Y bueno, yo os puedo decir que sí, que realmente estamos notando que cada vez hay un mayor compromiso por parte de la sociedad. Lo estamos viendo desde el punto de vista académico, existen revistas que cada vez están poniendo más el foco sobre la innovación social, sobre la sostenibilidad, sobre el emprendimiento social. Y yo creo que desde la sociedad, desde las instituciones también nos están un poco empujando a ello, ¿no? En el caso de la Universidad de León, llevamos desde el año 2012 poniendo en marcha, a través de las asignaturas de creación de empresas, que se imparten en diversos grados de la universidad. Han empezado en los grados de administración de empresas, del grado marketing, pero poco a poco se han ido expandiendo hacia otras ramas de la universidad, por ejemplo, pues a las facultades de ingenierías y también a la facultad de biotecnología. En el último año conseguimos implantar, el curso pasado, conseguimos implantar la asignatura de creación de empresas e innovación en el grado en relaciones laborales. Y es precisamente en este grado del que yo os voy a hablar, donde hemos puesto esa iniciativa de León Business Talent, esa edición social, ¿no? Como decía, empezamos en el año 2012 con la edición del León Business Talent, pero lo hacíamos desde el punto de vista más tecnológico, más económico, buscando precisamente esos negocios que tuvieran esa viabilidad solamente desde ese punto de vista. Nos dimos cuenta que eso tenía que cambiar, y tenía que cambiar para adaptarse precisamente a lo que nos estaba demandando la sociedad. ¿Y qué era lo que nos estaba demandando? Ese mayor compromiso con ese tejido de la sociedad de León, ¿no? Nosotros tenemos un problema bastante importante en León, que es esa falta de empleo. Las personas jóvenes, las personas que están acabando sus estudios universitarios, en la mayor parte de los casos se tienen que ir a buscar un trabajo fuera de la provincia de León. No podemos permitir eso, tenemos que incentivar o crear ese tejido empresarial, ese tejido social y ese tejido empresarial que esté arraigado en ese tejido social tan fuerte que tenemos, ¿no? Aprovechar esa potencialidad que tenemos precisamente para que la gente joven se quede en la provincia de León. Por tanto, en el curso anterior hemos puesto en marcha esta edición social del León Business Talent, y en el anterior ya hicimos un pequeño muestreo, una pequeña búsqueda de las sociedades que podían ser nuestras colaboradoras. ¿Y eso cómo lo hicimos? Bueno, pues lo hicimos a través de esas acciones de voluntariado dentro del León Business Talent que aplicábamos en económicas y en ingenierías. De tal forma que nosotros lo que hacíamos era, cada uno de los grupos de trabajo, porque establecíamos una serie de grupos de 3 o 4 personas de estudiantes que tenían que desarrollar una idea de negocio.
y esa idea de negocio tenía que estar vinculada a una organización del tercer sector. ¿Qué ocurre? Que en esa primera edición simplemente ese vínculo tenía que estar de alguna forma relacionado, pero no tendrían por qué trabajar en conjunto, simplemente tendrían que pues acudir a esa organización y ver un poco esa relación que se puede ejercer entre ellas. De esta forma descubrimos cuáles eran las organizaciones que estaban pues más adaptadas a trabajar con los agentes universitarios y también un poco ver pues qué disposición tenían tanto desde el punto de vista de los alumnos como desde el punto de vista de estas organizaciones. En este sentido, una organización que ha sido clave para nosotros, que se llama Soltra, es una empresa que trabaja desde hace mucho tiempo con agentes o con personas con discapacidad y en este caso nosotros hemos querido imitar ese modelo de negocio que aplican en esta empresa y que colabora con nosotros a el resto de estudiantes. Nosotros hemos hecho, como decía mi compañera Loreto, esa metodología de aprendizaje-servicio, pero lo hemos hecho prácticamente todo en la práctica, de tal forma que se les dieron unos pequeños conceptos sobre el emprendimiento y inmediatamente nos fuimos a esos centros. En concreto, estamos trabajando con 4 organizaciones, 2 de ellas en el ámbito del emprendimiento social, 2 de ellas en el ámbito de la innovación social. En innovación social trabajamos con personas con autismo y con personas con síndrome de Down. Nosotros nos vamos a esos centros con los grupos de estudiantes, lógicamente trabajamos con grupos muy reducidos de estudiantes, de tal forma que cada uno de los profesores pueda estar pues como máximo con 8 personas. Sobre todo cuando vamos a trabajar con estos grupos, trabajamos también con el personal de los centros, de tal forma que detectamos cuáles son las posibles necesidades que pueden tener estos colectivos y que no solamente les atañen a ellos, sino que también les atañen a sus familias. Luego, pretendemos trabajar la innovación social desde ese origen, pero ampliado no solamente a estas personas, sino también a su entorno. Y desde el punto de vista del emprendimiento social, trabajamos con 2 colectivos. Por un lado, trabajamos con los jóvenes en exclusión social. En ese sentido, estamos trabajando con un instituto. Ese instituto es, pues personas, precisamente hijos de personas en dificultades, personas que vienen de otros países, personas que tienen también problemas de comprensión del lenguaje y demás. Y el segundo grupo estaría formado por los refugiados. En León tenemos una organización que se llama ACEM. Esta organización está en toda España, pero bueno, en cada una de las provincias pues se centra en un aspecto en concreto. En el caso de ACEM, de León, se centra precisamente en los refugiados y nosotros lo que hemos querido hacer es, a través de nuestros estudiantes, crearles un futuro a estas personas refugiadas. En ese sentido, hemos trabajado en una primera sesión, luego hicimos una sesión de prototipado para pues abrir un poco estas iniciativas a toda la sociedad, a toda la población de León. Hicimos un evento dentro de un edificio de la administración en el centro de la ciudad, precisamente dentro de la Semana de la Ciencia, para abrirlo y para que la gente conociera un poco lo que estábamos haciendo. Posteriormente volvimos a los centros para presentarles precisamente esas ideas y luego todo concluyó en un evento final, en ese León Business Talent que hicimos en la Facultad de Económicas. Y ya simplemente para concluir, pues deciros que estamos aplicando esta parte del emprendimiento social a los estudiantes del máster en industria farmacéutica. ¿Por qué? Parece obvio, ¿no? En la situación en la que estamos, en situaciones de pandemia, en situaciones pues en las que los medicamentos se hacen esenciales, tenemos que contactar con empresas farmacéuticas, tenemos que darle también una salida pues un poco a esos estudiantes, a esas demandas de los estudiantes de farmacia que tratan de vincular un poco la sostenibilidad a través de un producto químico, ¿no? Parece contradictorio, pero precisamente trabajamos esa parte. Os voy a compartir ahora las redes sociales. Si me habilitáis, por favor, la pantalla para que pueda compartir. Así os muestro un poquito por encima el Instagram que nosotros ya lo tenemos. Vale, ahora ya lo tengo, sí. Bueno, os voy a enseñar un poco el Instagram que nosotros hemos creado. Como os decía, es fundamental llegar a la sociedad, llegar a las personas
a nuestro público objetivo, y al final nuestro público objetivo no son solamente los universitarios, sino es toda la sociedad, ¿vale? Ahí en el Instagram que podéis ver, bueno, empezamos haciendo unas actividades en los centros, y lo que tenéis aquí es esa actividad de prototipado que hicimos en el edificio de la ciudad, y luego pues algunas de las visitas que hemos ido haciendo a los centros, y posteriormente, bueno, pues en esa feria fuimos presentando las diversas ideas. Como veis, puede parecer pues con globos, un poco comida, un poco pues como infantil, ¿no? De alguna forma, pero precisamente lo que lográbamos era adaptarnos a ese público joven. Invitamos a personas de institutos, de organizaciones, precisamente de otras organizaciones con discapacidad, para que se acercaran y para que vieran un poco las iniciativas que estábamos haciendo. Y bueno, ya simplemente para concluir, anunciaros también que hemos abierto un acuerdo de colaboración a través de Cruz Roja, precisamente para llegar a otros colectivos que hasta el momento pues no habíamos tenido acceso. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo nosotros desde León.